informando en vivo y en directo con un compañero que se encuentra desde exteriores con relación a un caso lamentable y trágico que ocurría hace 6 meses atrás. Es así, Natalia Godoy, esta joven madre que fallecía en un trágico accidente. Vamos a tener detalles de cómo viven los familiares su partida, recordando, ¿verdad?, aquella fecha trágica como ya mencionábamos. Está con nosotros Juan Salinas, ya en vivo y en directo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Emi, buenas tardes, Jorge, a todos los compañeros. Es así, hoy domingo 4 de abril se cumplen 6 meses sin Natalia Godoy. Recordemos que Natalia Godoy era la joven madre que se encontraba aguardando el colectivo ahí sobre la avenida Mariscal López cuando fue embestida por una joven que conducía en estado de ebriedad, Florencia Romero, quien hoy en día se encuentra con prisión domiciliaria, ya que la jueza interina del caso, Nancy Carolina Duarte, aceptó, ¿verdad?, la oferta de la parte defensora en cuanto a una fianza valorada en aproximadamente 720 millones de guaraníes. Estamos aquí con la madre de Natalia para que nos comente un poco cómo es el día a día sin Natalia, cómo van con la investigación, cómo van, qué le dicen las autoridades en cuanto al caso. Doña Luciana Baizapa. Y no te puedo decir que bien, ¿verdad? Como bien dijiste, ya un comienzo, hoy cumplen 6 meses mi hija de su partida. Demasiado difícil. Es muy difícil estar sin ella, más todavía verle a su hijo crecer, que fue todo su vida para ella. Crecer y decirme a mi mamá, en lugar de estar diciéndole a su mami. Nunca más el día le va a tener a su mamá. Él tiene todo nuestro amor, nuestro afecto, pero él no va a ser nunca como su mamá. No le vio caminar, no le escuchó decir mamá. Muy difícil y es demasiado injusto que ahora en pleno miércoles santo una jueza corrupta, porque eso es lo que es, tiene un currículum de corrupta, esta jueza Nancy Duarte, que le da la prisión domiciliaria. Lo mismo así le recusaron al fiscal Rienzi por hacer bien su trabajo, y eso es algo vergonzoso y que solamente en nuestro país vemos y escuchamos tanta barbaridad por culpa de un gobierno podrido en corrupción, porque eso es lo que son. Se aprovecharon de recusarle al fiscal la ausencia del juez Atilio Rodríguez, quien acompañó la investigación, quien también acompañó la imputación fiscal. Él está de reposo. Y viene esta jueza, Nancy Duarte, le da la prisión domiciliaria en pleno miércoles santo. Cualquier otra audiencia mucho más importante quizás se suspendió, pero una audiencia para darle a ella la prisión domiciliaria no se suspendió. Nosotros sabemos que estamos luchando contra gente muy poderosa, así como nuestro expresidente González Macri, quien es el que está mucho más cerca de ellos, de esta familia. Igualmente de los Recanate, porque también es reconocido. Del vehículo que impactó contra mi hija no pertenece a Florencia, pertenece a la empresa de Recanate y eso. Y nosotros nunca recibimos ni siquiera mínimamente una llamada de ellos. En ningún momento a mi hija le dejaron tirada ya ahí en el asfalto. Nosotros tuvimos que recurrir a un panteón prestado para darle una sepultura. Luego de meses, otra vez nuestro calvario de ir a sacarle de ese panteón ajeno, gracias a la solidaridad de la gente, para hacerle su propio panteón y trasladarle a ella. Eso pasamos de lo peor, porque era renovar todo del momento otra vez. Y ahora, cumpliéndose sus 6 meses, le apremian a esta criminal, porque es eso, es una criminal asesina, porque ella ya no es menor de edad. Y la mamá toda una abogada, gente de influente, para que su hija salga a emborracharse, a drogarse y tomar el mando de un vehículo en temprana hora, porque mi hija lo que hacía era ir a trabajar ese día domingo 4 de octubre. A las 6 menos 10 de la mañana llegó la parada. A las 6 y algo de la mañana ya ella estaba muerta por culpa de esta borracha asesina. Y nosotros siempre hemos buscado solo justicia. Eso es lo que clamamos, para que no haya más gente inocente muerta, familia destruida, enlutada, en este caso un niño huérfano que nunca más le va a tener a la mamá. El día está con nosotros en nuestra casa, va a tener todo nuestro amor siempre, pero una mamá nunca puede ser reemplazada por nadie. Nosotros lo único que clamamos es eso, justicia, y que es muy injusto lo que hizo esta jueza. No tienen alma ni corazón, ni la familia de Florencia Romero Cantero, ni mucho menos esta jueza que le da la prisión domiciliaria a ella, sin tener la carpeta fiscal, sin asesorearse del por qué las otras revisiones. La misma jueza dijo: acá veo
que hay varias revisiones de medidas que no se le dio y justamente ella tenía que tener la carpeta fiscal, enterarse primero del por qué la negativa de esa prisión domiciliaria y no hizo, nada más se basó a una supuesta revisión ahí en ese momento y le regaló, le premió con esta prisión domiciliaria una criminal y es muy injusto que la gente adinerada siga ganando así otra vez, de una vez más, porque nosotros somos humildes. Juegan por la vida de la gente humilde, ellos van a salir a matar y nadie va a decir nada, hacer nada. Es muy injusto, se tiene que cambiar esta ley en nuestro país, se tiene que confirmar esa imputación a todas aquellas personas que salen borrachas, drogados en el mando de un vehículo y matan, se tiene que encarcelar igual como cualquier otro criminal que con un arma blanca o una pistola le mata, porque es el mismo crimen o peor crimen todavía, y dejando siempre a gente inocente como víctimas fatales. Es hora que termine esta corrupción en nuestro país. El fiscal Rienzi hizo bien, una excelente labor con la querella que es la doctora Carolina Arias. Y lo recusaron al fiscal por hacer bien su trabajo solamente. En nuestro país podemos ver y escuchar tantas cosas que no tienen sentido. Es muy vergonzoso lo que pasa en nuestro país. ¿Por qué? Porque muchas veces han sucedido estos accidentes o muertes fatales así. Y muchas veces la gente por su humildad, porque se tratan de gente poderosa, reciben cualquier miseria de la mano de esa gente y terminan y se quedan a lo pared. Nosotros no queremos nunca más ver familias enlutadas, familias destruidas o niños huérfanos en este caso, después de Natalia. Nosotros por eso lo único que buscamos y clamamos es justicia, que termine esta corrupción y que se haga justicia. Y estamos muy agradecidos a la prensa que desde el primer momento nos acompañó y nos sigue acompañando hasta el día de hoy. Y vamos a seguir clamando y buscando esa justicia. Tenemos el único Dios grande, juez justo y poderoso, de arriba, que nos acompaña y nos da esa fuerza, esa fortaleza. Y creemos que Él va a hacer justicia tarde o temprano. Esa justicia de Dios va a llegar. Porque de balde uno está forrado en plata, en oro, pero el mundo y su plenitud es de Dios, de nadie más. Le agradecemos muchísimo a ustedes y a través de ustedes a toda la gente que nos acompaña, nos han acompañado y nos siguen acompañando, que nos dan su solidaridad, nos dan su apoyo en todos los sentidos. Muchísimas gracias y siempre esperamos que a través de ustedes se haga justicia, porque ustedes, las prensas, muchas veces a través de ustedes se logran muchas cosas. Se saca a la luz muchas verdades, por más que traten de ocultar. Siempre es gracias a la prensa que muchas cosas salen a la luz. Y confiando en Dios, vamos a seguir luchando, pidiéndole a Él su fuerza. Vamos a seguir luchando. Vamos a estar a las 3 de la tarde haciendo un pequeño recordatorio en el mismo lugar donde le mataron a mi hija. Muchísimas gracias y disculpen. Señora, el tiempo pasó 6 meses, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va la investigación? ¿Hay algún avance? ¿Algo que me dicen los abogados desde la Fiscalía, del Ministerio Público? ¿Alguna esperanza, para la revisión de medidas, ¿verdad? Ya que ahora Florencia está en su casa. Avance, al contrario. Desde el momento que le recusaron al fiscal, el fiscal hizo con la querella, la doctora Carolina, un excelente trabajo. A pesar de toda la obstrucción que recibió, la doctora se topó con paredes del mismo momento del sanatorio donde le tenían a Florencia el día 4 de octubre. Recibió todo tipo de obstrucción. Es conocimiento público y no solo en Paraguay, sino en otros países y todo. Todo lo que hicieron tratando de chicanear, tratando de ocultar evidencia. El irse ella supuestamente en la cárcel en San Pedro, no estaba ahí, en Ciudad del Este tampoco, y luego de la presión de ustedes, la prensa, el acompañamiento de la prensa y la gente de la ciudadanía, al final se le llevó en el Buen Pastor, hasta que ahora logran con esta medida. Y muchas cosas de lo que el Ministerio Público tenía que enviar, la evidencia, las pruebas, se quedaron todas estancadas a raíz de la recusación del fiscal, porque esta doctora Sandra Fariña tampoco hizo nada hasta el momento. A ella se le dio el cargo del fiscal Rienzi. Tenía que pedir las grabaciones del celular de la testigo principal, no pidió. Tenía que pedir, el Ministerio Público tenía que enviar las pruebas del último perito, el resultado del último perito. En 6 meses todavía el Ministerio Público no envió el resultado de la última pericia. Esa familia de la defensa
Contrataron perito privado. El resultado de ese sí, ya hace más de un mes que está el resultado, pero con una vergüenza del resultado, porque viniendo de la defensa y es pagada, sale ahí a decir de que con 50 kilómetros por hora Florencia se iba manejando su vehículo y perdió el control por unos baches, por unos charcos de agua. Es demasiado claro y evidente la magnitud, el impacto de su vehículo, derribó muros de cemento, de hierro, y quedó del revés. Ese vehículo voló y con un impacto tanto así no iba a ir a 50 kilómetros por hora. Eso es más que evidente, mirarlo, solamente mirar el momento del impacto, mirar los videos, uno se da cuenta que ella se iba mucho más en alta velocidad para que choque de esa manera y su vehículo quede de la manera que quedó. El vehículo voló contra mi hija, matando a mi hija, y se queda del revés otra vez el vehículo, y a Florencia no le pasó nada. Ella quedó intacta, no tuvo ni siquiera un rasguño, pero mi hija sí estaba muerta, y uno no necesita ser perito para saber la magnitud del impacto. Testigo ocular de ese momento que declaró incluso a un diario, diciendo: pasó como Toretto, por milagro me salvé yo, que fue uno de dos muchachos de la moto que pasaban por ahí en ese horario para ir a trabajar, que declararon. Y más evidente, más prueba, no sé qué más quiere esta justicia para saber la verdad. No hace ser perito, no hace falta ser fiscal, no hace falta ser juez para darse cuenta de la magnitud del impacto del accidente, y más todavía ella alcoholizada con prueba, drogada con prueba, faltando algún artículo de la cuarentena. En todo sentido tuvo falta ella, en todo sentido. Bueno, terrible, sinceramente. Señora, recordando un poquito también lo que ocurría aquella mañana del domingo. ¿Cómo está? Si bien... ¿Qué pasó, Jorge? Te escucho. No, nada más estamos haciendo recapitulando lo que pasó aquella mañana fatídica de un domingo. Incluso antes de las 6 de la mañana, esta mujer es joven, madre de un niño recién nacido prácticamente, iba a trabajar un domingo, y allí en la zona de la Curva de la Muerte, que se le conoce lamentablemente también a ese lugar con ese nombre debido a los accidentes de tránsito que han ocurrido, hasta hoy en día existen todavía las secuelas de ese impacto. Es más, el lugar donde ella estaba esperando el colectivo se encuentra en la misma situación. Yo hace poco nada más estaba fijándome en eso, porque hasta hoy en día no se ha reparado esa parada de colectivo, que es de hierro inclusive, de aluminio, que está totalmente destrozado. Y obviamente que eso da a entender también lo que dice la señora. Se ve perfectamente el impacto, la magnitud, y también los circuitos. Imagínate vos si es que estos circuitos no aparecían. Capaz que ni siquiera íbamos a enterarnos del caso, porque ver estas imágenes, más todavía sabiendo de que la conductora dio positivo al alcotés y también otro tipo de sustancias alucinógenas, y saber de que, bueno, esta mujer finalmente falleció tratando de llegar a su trabajo un domingo, causa todo tipo de indignación a la ciudadanía. Nos hablaba la mamá y escuchamos, y obviamente entendemos ese dolor tremendo de madre. Ella fue a trabajar en vez de su mamá. Sí. Ella salió a trabajar para que la mamá descanse, y ella fue a trabajar, pese a que tenía una criatura recién nacida a la que cuidar, ¿verdad? Un momento que se vivió en horas de la mañana y que lamentablemente aún no tienen justicia, principalmente los familiares, hablamos de ellos. Y accidente es accidente, como se dice. Nadie dice, por ejemplo, voy a salir de mi casa y voy a matarle a una persona, ¿verdad? Pero aquí el agravante es que esta mujer estaba bajo los efectos del alcohol y también drogas. Y en esas circunstancias, ella no tendría que haber estado manejando, y la ley obviamente que lo prohíbe. Queremos conocer también detalles de por qué los jueces, ¿verdad?, impartieron esta orden de que está... de la nada. Claro, de la nada. Y conocer más detalles. Estamos aguardando, vamos a ver si es que podemos contactar con el juez del caso, y también para la jueza Nancy Duarte, si puede atendernos para conocer qué pasó, los pormenores, por qué se dio, porque ya inclusive la defensa en varias ocasiones ha pedido y se le ha denegado, y ahora en esta ocasión así de la nada, en pleno silencio, en la cuarentena, cañijapisa, hoy convocato. Lo hipotá, han ido para y la señora, y entendemos obviamente ese dolor. La mamá nos decía en un momento dado, Juan, que aún ellos no tienen información alguna después de todo lo que ya le brindaron desde la fiscalía, ¿verdad? Algo que vos le preguntaste antes de interrumpirte, ¿no? Sí, así es, compañeros. La señora justamente acá nos comentaba que últimamente desde el Ministerio Público no reciben ninguna información, ningún avance sobre el caso,
Incluso la señora mencionaba que el fiscal Itálico Renzi fue recusado por la defensa de Florencia, y ahora está a cargo la fiscal Sandra Fariña, quien la señora acá mencionó justamente que todavía no pudieron tener contacto con la fiscal y no reciben ninguna respuesta sobre cómo está el caso, en qué instancia. No hay ninguna novedad, por así decirlo. Y ya pasaron 6 meses, Juan, ¿eh? 6 meses, una mamá que clama justicia, una criatura que prácticamente no conoció a su mamá, toda la familia que está siempre apostada en la fiscalía, sabemos de esa lucha entre vecinos incluso. Esperemos que la justicia se haga sentir, que los jueces también tengan piedad, porque, como decía Jorge, existen todos los agravantes, todas las evidencias, y se ven perfectamente gracias a imágenes de circuito cerrado que por suerte captaron el momento, porque si no, oikotala o pareícuri. Desde un principio. Es más, normalmente en este tipo de casos, Emi y teleaudiencia, cuando hay un accidente de tránsito, aunque se dan a veces incluso resultados positivos al Alcotés, se le da nuevamente medidas cautelares a los conductores. Y en esta ocasión, prácticamente fue uno de los primeros casos que yo tuve conocimiento, por lo menos, que alguien iba presa, una mujer específicamente, a consecuencia de este accidente de tránsito. Y bueno, ya estamos en contacto telefónico con la jueza Nancy Duarte, quien nos atendió en este domingo de Pascua, quien agradecemos también por atendernos por sobre todas las cosas y saber más detalles de qué fue lo que motivó que se diera finalmente estas medidas alternativas. Jueza, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo están? Siguiendo el caso de la joven Natalia Godoy, quien falleció en un accidente de tránsito, la principal involucrada en este accidente finalmente obtuvo medidas alternativas por parte de usted, fiscal, jueza. Sí, señor, exactamente. El juzgado le otorgó la prisión domiciliaria a la imputada con una fianza real de 720 millones de guaraníes, imponiendo una fianza real. ¿Y qué aspectos se tuvieron en cuenta, por ejemplo, aparte de esta fianza, para otorgarle esta medida, jueza, teniendo en cuenta que jueces anteriores prácticamente no le concedieron a la defensa el mismo pedido? Sí, teniendo en cuenta principalmente que ya hacen prácticamente 6 meses de la investigación, que está muy avanzada según manifestaron, ¿verdad? Y que las diligencias pendientes que adujo la querella para pedir que se siga sosteniendo la prisión son diligencias en las que la imputada no tendría interferencias. Adujo de que faltan agregar impresión de desgrabaciones, que esas desgrabaciones ya fueron realizadas por el Laboratorio Forense del Ministerio Público y que lo que faltaría agregar son las impresiones de esas desgrabaciones. Al igual también que la conclusión de una pericia que ya fue realizada y que solamente falta agregar la conclusión de esa pericia por el perito. Así también manifestó que faltarían testimoniales, pero no manifiesta qué testimoniales son las que faltan y tampoco cómo podría obstruir la imputada, ¿verdad?, en esas testimoniales, siendo que la figura otorgada fue un arresto domiciliario. Jueza, justamente la tenemos acá en línea a la mamá de esta joven madre. Está escuchando atentamente. Ella quería hacerle alguna consulta. Veo que en sus ojitos se notan esas ganas de preguntarle a la jueza algo, doña. Te escucha la jueza Natalia. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por darme este espacio. Claro que sí. Yo le quiero preguntar a la jueza, siendo que ella no fue la que llevó la causa, fue el juez Atilio Rodríguez. Ni siquiera tenía la carpeta fiscal para que ella sepa el por qué se le negó las otras revisiones de medida a ella. De qué magnitud y por qué todas las obstrucciones que hubo desde el primer día que a mi hija le atropelló y le mató esta criminal. Todas las obstrucciones. Y por supuesto que hubo obstrucción y por supuesto que teníamos indicios de fuga también de ella, de su parte, de esta criminal, siendo que nos engañaron desde el momento que estuvo recluida en la comisaría 12, nos engañaron con su supuesto traslado en San Pedro, que fue confirmado, fue de conocimiento público dentro del Paraguay y fuera de Paraguay, su supuesto traslado a Ciudad del Este. Todo
Todo eso fueron obstrucciones, muchísimas obstrucciones, y ella tenía que acceder a la carpeta fiscal y leer, asesorarse bien, porque ni siquiera la fiscala que está en lugar de Rienzi estuvo en ese día en el juzgado, para que ella diga que se le dio esa medida porque no había peligro de fuga o no había obstrucciones. Claro que hubo obstrucciones en todo momento, jamás ni siquiera se comunicaron conmigo, ni siquiera para darme condolencia, ni decirme tu hija tiene un lugar donde enterrarle, señora. Le dejaron tirada y abandonada. Eso no son obstrucciones. Por supuesto que hubo muchas obstrucciones, jueza, para que usted le dé esa medida cautelar. Bueno, jueza, ¿usted puede escuchar algo de lo que dijo la señora? No escuché nada realmente. Ella habló acerca de obstrucciones. Sí, la madre de la víctima fatal en este caso manifiesta de que usted aparentemente, no estaba, no tuvo en cuenta aparentemente la carpeta fiscal según ella, y ya que ni siquiera la fiscal también estuvo presente en el momento en que se le dieron las medidas a esta mujer. ¿Qué responde usted ante eso, jueza? Y justamente eso, señor, lo que se otorgaron, lo que tenemos que tener en cuenta en esta etapa procesal, solamente son que se sigan dando conjuntamente los tres elementos que requiere el artículo 242 para que se dé una prisión preventiva. Y al no darse uno de los presupuestos, ya no es posible mantener esa prisión preventiva. El peligro de fuga fue ampliamente superado, ¿verdad?, con la imposición de esa fianza real y de todo lo que ofreció con el arraigo de esta imputada. Y también el peligro de obstrucción ya no existe en esta etapa, porque ¿cómo va a influir ella en esos elementos que le mencioné? Esos son los elementos que tuvo en cuenta esta magistratura para dictar ese arresto domiciliario, ¿verdad? Lo que tiene que entender también la señora que esto es solamente una medida cautelar. Es el levantamiento de la medida cautelar de prisión. No es que el proceso termina, el proceso continúa. Ella va a seguir ligada a este proceso hasta seguramente que recaiga alguna sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. El proceso continúa. Esta es solamente la revisión de una medida cautelar. No es que el proceso termina aquí. Bueno. Y asimismo, como usted manifestó, la Fiscalía no participó de la diligencia y este juzgado dictó esa medida sobre lo que se sustanció ahí en la audiencia y está bien explicada en la resolución, que tengo entendida fue apelada por la querella y no así por el Ministerio Público. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Cámara de Apelación, teniendo en cuenta también el dictamiento de la nueva acordada de la Corte Suprema de Justicia, que nos exhorta a los jueces tener en cuenta de que la prisión preventiva debe ser dictada cuando fuese indispensable ya en las diligencias del juicio, no mantener una prisión preventiva sin fundamentos, ¿verdad? Y esos son lo que se tuvo en cuenta para dictar esta medida, de que principalmente que el peligro de fuga y obstrucción están garantizados, ¿verdad? Bueno, agradecemos su tiempo, doctora, gracias por atendernos por sobre todas las cosas en este domingo de Pascua. Y bueno, vamos a ver cómo continúa este proceso, obviamente de investigación, como bien lo decía ella. Esto todavía no acaba, prácticamente estamos en un cuarto intermedio prácticamente, sí, porque esta mujer está ahora con prisión domiciliaria y me imagino que la Fiscalía también va a seguir haciendo su trabajo. Gracias jueza. Gracias. Bueno, de nada, cuando gusten. Hasta luego. La jueza Nancy Duarte nos brindaba esta entrevista hablándonos acerca de este proceso y también de las decisiones que tomó. Sí. Ya lo escuchaba la mamá de esta joven Natalia. Ella mencionaba, bueno, entre varias cosas, ¿verdad?, de las obstrucciones y ese dolor propio de la madre también. Vamos a ver cómo avanza, a ver si es que quieren despedirse. Ahí vemos que incluso, Juan, están con sus familiares festejando, vamos a decirle recordando, festejando así el domingo de Pascua, ¿verdad?, en medio de tanto dolor. Así es, compañeros, están aquí con las hermanas de Natalia, ¿verdad? Con mucho dolor por la situación, como mencionamos al principio, 6 meses sin Natalia, 6 duros meses para ellos. Y señora, comentanos, el hijo de Natalia se encuentra bien, no le falta nada, ¿cómo está la criatura? Gracias a Dios, él es un niño sano, fuerte, está creciendo súper bien y se alimenta demasiado bien y no le falta nada gracias a la solidaridad de mucha gente.
que al comienzo me hicieron acercar leche, pañales, alimentos para él. Todavía hasta ahora hay gente que de repente me acercan yogur, fruta para él. Y su tía que trabaja, su tío y mi hijo, ya los últimos menores, ya son mayores de edad, pero los últimos de mi hijo que trabajan. Y entre cada una de mis hijas que siempre están ayudándonos, desde siempre como siempre. Ellos fueron una chica trabajadora desde prácticamente de su adolescencia y así lo siguen haciendo y así humilde y sacrificada salieron adelante, cada una tienen con qué defenderse, terminaron su bachiller. Nunca se le vio ocupar fiesta ni amanecer por la calle, ni mucho menos. Yo por eso en una ocasión, la única ocasión que tuve que esta señora, Noemí Cantero, se me acercó en el juzgado por pura casualidad. Me pide clemencia, me pide perdón. Le dije, ¿por qué, señora, esperaste 4 días para acercarte a mí acá en el juzgado? Le dejaste tirada muerta a mi hija ahí, solo te importó tu hija. Y me dice, la única hija que tengo es todo para mí. Yo tengo 9, señora, le dije, pero no por eso. Es menos una de mis hijas. Los 9 son igualitos y una parte de mí nunca más la voy a tener. Una parte de mi corazón me arrancaron, señora, le dije. Por favor, terminen con esto, me dice, con la manifestación y yo no soy responsable de esto, señora, le dije. Yo no le voy a atajar a mi vecino, a mis parientes, a familiares, porque la justicia es una vergüenza en nuestro país y muchas veces haciendo estas cosas porque somos humildes, de repente se hace justicia, le dije, y es lo único que clamamos. Yo no soy responsable, señora, de la clase de educación que le diste a tu hija, porque es la verdad, no soy responsable. No es mi causa que su hija salió a beber, a drogarse y a tomar el mando de un vehículo, esa es su absoluta responsabilidad. Pero ella ni aún así, siendo madre, es una persona inhumana, sin corazón, porque no le importó jamás, ni siquiera me llamó a preguntar cómo está el niño, ni si tiene que comer, ni si tiene que vestirse, ni nada. En ningún momento. Pasaron 6 meses de que le arrancaron a su madre. La mamá nunca más va a recuperar el día, nunca más le va a tener su afecto, su cariño, su compañía de su mamá. Y ni todo el oro del mundo me va a devolver a mi hija ni a Elías, su madre. Pero él es un niño, como cualquier otro niño que tiene derecho a seguir teniendo esos beneficios que la mamá le iba a dar, porque ella era una chica sana, trabajadora, y sé bien que cómo se iba a desvelar por su hijo para sacarla adelante, hasta su mayoría de edad incluso. Así es, compañeros, el duro relato, ¿verdad?, de una madre que perdió a su hija por un accidente trágico, ¿verdad?, que ocurrió hace 6 meses atrás. Bueno, muchísimas gracias, Juan. También gracias a toda la familia Godoy, quien está Mucha ahí presente. fuerza a la familia. Y por recibirnos en este domingo de Pascua para poder también relatarnos la situación que están viviendo. Gracias, Juan. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Juan Salinas, con este enlace súper, pero súper triste, recordando los 6 meses de la partida de esta joven madre. Esperemos que exista justicia, decía la mamá, por este niño que necesita, y sí, necesita de esa ayuda. Exactamente. Seguimos con más información.